La paradoja de la adrenalina. Hay algo profundamente contradictorio en nuestra relación con el miedo. Por un lado, intentamos evitarlo a toda costa, por otro, pagamos dinero para experimentarlo en entornos controlados. ¿Por qué nos subimos a una montaña rusa, vemos películas de terror o saltamos de un avión con paracaídas? La respuesta está en la paradoja de la adrenalina. La adrenalina es una hormona y neurotransmisor que se libera en situaciones de estrés o peligro. Su función es preparar al cuerpo para la lucha o huida, acelerando el ritmo cardíaco, aumentando el flujo sanguíneo a los músculos y agudizando los sentidos. En una situación de peligro real, esta respuesta es vital. Sin embargo, cuando experimentamos una situación de miedo controlada, como en una película de terror, nuestro cerebro sabe que el peligro no es real. Los centros de procesamiento de la emoción, como la amígdala, se activan, enviando las señales de alarma. Pero la corteza prefrontal, la parte lógica de nuestro cerebro, interviene y dice, estamos a salvo, esto es solo una película. El resultado es una mezcla extraña y excitante. Experimentamos la euforia de la respuesta de lucha o huida sin el riesgo asociado. La liberación de adrenalina, dopamina y endorfinas crea una sensación de euforia, una especie de subidón natural. Este subidón es el que nos engancha. Al terminar la película, la montaña rusa o el salto en paracaídas, el cuerpo vuelve a la normalidad, pero la sensación de haber superado un desafío, aunque falso, y la liberación de hormonas placenteras nos deja con una sensación de logro y satisfacción. Es una forma segura de empujar nuestros límites y de recordarnos que somos capaces de enfrentar lo desconocido. Es una prueba de nuestra propia resiliencia. El miedo se convierte así en un juego en el que ganamos al sobrevivir, incluso si el peligro nunca fue real. Este fenómeno es similar a la experiencia de un atleta que entrena para una maratón. El dolor, la fatiga y el agotamiento son reales, pero la sensación de cruzar la meta y el subidón de endorfinas son las recompensas que hacen que todo el esfuerzo valga la pena. En el caso del miedo controlado, la recompensa es la sensación de estar vivos, de sentirnos al límite sin cruzarlo. Es una forma de explorar las fronteras de nuestra propia psique. Es por esto que las historias de terror, los juegos de escape y las casas embrujadas tienen un público tan fiel. No buscan el miedo por el miedo mismo, sino por la sensación de triunfo que viene después. El miedo como narrativa cultural. El miedo no solo es una emoción individual, es un pilar fundamental en la construcción de nuestras narrativas culturales. Desde los cuentos de hadas hasta las leyendas urbanas y las películas de terror, el miedo ha sido utilizado para transmitir lecciones, reforzar normas sociales y explorar los aspectos más oscuros de la condición humana. Los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, estaban llenos de lobos feroces, brujas caníbales y castigos horribles. No eran historias para dormir a los niños, eran advertencias. El miedo a la bruja nos enseñaba a no confiar en extraños, el miedo al lobo nos recordaba los peligros de desobedecer a los padres. En un nivel más profundo, el miedo en la literatura y el cine nos permite enfrentarnos a nuestros demonios de una manera segura y simbólica. El monstruo en la película de terror no es solo una criatura, a menudo es una metáfora de nuestros miedos más profundos. Pensemos en Drácula, que representa el miedo a la enfermedad y la corrupción del alma. O en Frankenstein, que evoca el miedo a la tecnología que escapa a nuestro control. Estas historias nos permiten procesar ansiedades colectivas sin tener que vivirlas en carne propia. Al ver la película, podemos gritar, saltar del asiento y, finalmente, sentir el alivio de que el monstruo ha sido derrotado, al menos por ahora. Las leyendas urbanas también se nutren del miedo colectivo. La historia del hombre con el garfio, del payaso en el bosque o del fantasma en el espejo del baño no son solo cuentos. Son reflejos de nuestras ansiedades contemporáneas. El hombre con el garfio representa el miedo a los forasteros y a la inseguridad en un mundo que percibimos como cada vez más hostil. El payaso en el bosque encarna el miedo a lo que debería ser inofensivo pero que se ha pervertido. Estas historias se transmiten de boca en boca, mutando y adaptándose a las preocupaciones de cada generación. Son una forma de exorcizar nuestros miedos al compartirlos con otros. El miedo, en este contexto, no es solo un motor de entretenimiento, es un lenguaje universal. No importa de dónde vengas, la idea de un ser malvado acechando en la oscuridad es comprensible para todos.
Esta universalidad permite que las historias de terror trasciendan las barreras culturales y lingüísticas. Es por eso que películas de terror japonesas como El Aro o coreanas como Train to Busan han tenido tanto éxito a nivel global. El miedo a lo sobrenatural, a la pérdida de la humanidad o a un virus que nos convierte en monstruos es una experiencia humana compartida, y la narrativa del terror nos permite explorarla juntos, creando un vínculo emocional a través de la catarsis. La fisiología del terror. Para comprender por qué nos fascinan las situaciones aterradoras, es esencial sumergirse en la fisiología del terror. Todo comienza en el cerebro, específicamente en la amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra en el sistema límbico. La amígdala es el centro de mando del miedo. Cuando percibe una amenaza, real o imaginaria, envía una señal de alarma que activa el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, HHS. Este es el motor del miedo. Una vez activado, el hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina, CRH, que a su vez estimula la glándula pituitaria para que libere la hormona adrenocorticotrópica, ACTH. La ACTH viaja por el torrente sanguíneo hasta las glándulas suprarrenales, que se asientan sobre los riñones. Es aquí donde se produce la magia, o el terror. Las glándulas suprarrenales liberan cortisol y adrenalina. La adrenalina es la que provoca la respuesta inmediata, el corazón se acelera para bombear más sangre a los músculos, la respiración se vuelve más rápida para aumentar el oxígeno, las pupilas se dilatan para dejar entrar más luz y los sentidos se agudizan. El cuerpo se prepara para la lucha o huida, una respuesta ancestral que nos permitía sobrevivir a los depredadores. En el contexto de una película de terror, esta respuesta es la que nos hace saltar del asiento. El cortisol, por otro lado, es una hormona de estrés a largo plazo. En una situación de peligro real, ayuda a mantener los niveles de energía y a modular la respuesta inmunológica. Sin embargo, en una situación de terror controlada, el cortisol se suma a la adrenalina para crear una experiencia intensa. Pero lo que diferencia a una situación de miedo real de una de entretenimiento es la corteza prefrontal. Esta es la parte más desarrollada de nuestro cerebro, responsable del pensamiento racional y la toma de decisiones. Es la corteza prefrontal la que nos dice, es solo una película, estás a salvo. Esta dualidad, la amígdala gritando peligro y la corteza prefrontal susurrando seguridad, es la clave de la fascinación. La experiencia es placentera precisamente porque se resuelve. La sensación de terror se disipa rápidamente, y la amígdala se calma. Lo que queda es el subidón de dopamina y endorfinas que se liberan después. Estas hormonas, asociadas con el placer y la recompensa, refuerzan el comportamiento. Es como si el cerebro dijera, eso fue aterrador, pero no morimos, y la recompensa fue fantástica. Hagámoslo de nuevo. Es una forma de autosuperación simbólica, un entrenamiento para el miedo que nos prepara para la vida real. La fisiología del terror nos muestra que la fascinación por el miedo es, en realidad, la fascinación por la superación. El arte de la catarsis. El término catarsis proviene del griego y significa purificación o limpieza. Aristóteles lo utilizó para describir el efecto que el drama trágico tenía en el público. Según él, al presenciar los sufrimientos de los personajes en escena, los espectadores experimentaban una purificación de sus propias emociones de miedo y compasión. En el contexto de las situaciones aterradoras, la catarsis es la razón principal por la que nos sentimos atraídos por ellas. Al ver una película de terror, no solo experimentamos el miedo, sino que también nos liberamos de él. Piensa en la experiencia de ver una película de fantasmas. El protagonista se enfrenta a un espíritu maligno, y nosotros, desde la seguridad de nuestro sillón, sentimos su angustia. Cuando el fantasma es finalmente exorcizado o derrotado, sentimos un profundo alivio. Ese alivio no es solo por el personaje, es nuestro propio miedo a lo sobrenatural, a lo desconocido, que se disipa. Es una forma de procesar nuestros miedos internos de una manera simbólica y controlada. La película actúa como un espejo, reflejando nuestras ansiedades y luego dándonos una resolución. Nos permite enfrentar lo que tememos sin tener que sufrirlo en la realidad. La catarsis también funciona a nivel social. Las historias de terror nos permiten explorar y liberar ansiedades colectivas. Por ejemplo, las películas de zombies a menudo reflejan el miedo a la pérdida de la individualidad, la amenaza de una epidemia global o el colapso de la civilización.
Al ver a los personajes luchar por sobrevivir en un apocalipsis zombie, podemos procesar nuestras propias preocupaciones sobre el futuro. La catarsis nos ofrece una salida segura para la tensión emocional. En lugar de reprimir el miedo, lo enfrentamos de frente en un entorno simulado y luego lo liberamos, dejándonos con una sensación de paz y empoderamiento. El ritual de la catarsis no se limita al cine. También se encuentra en las celebraciones de Halloween, en las casas encantadas y en las historias de fogata. Estas son todas formas de jugar con el miedo, de convertirlo en una experiencia compartida y controlada. La liberación colectiva del miedo a través de la risa y los gritos es una poderosa herramienta de vinculación social. Nos recuerda que no estamos solos en nuestros temores y que juntos podemos superarlos. La catarsis transforma el miedo de una fuerza paralizante en una experiencia de empoderamiento, un recordatorio de nuestra capacidad para superar la adversidad. El miedo como herramienta de autoconocimiento. El miedo, lejos de ser una debilidad, puede ser una poderosa herramienta de autoconocimiento. Al enfrentarnos a situaciones aterradoras, ya sean reales o simuladas, nos vemos obligados a confrontar nuestros propios límites, nuestras vulnerabilidades y nuestras fortalezas. La pregunta que surge no es solo, ¿qué me asusta?, sino, ¿por qué me asusta esto? La respuesta a esa pregunta puede revelar mucho sobre nuestra historia personal, nuestras traumas y nuestras creencias más arraigadas. Por ejemplo, una persona que tiene un miedo irracional a los payasos, coulrofobia, puede descubrir que su miedo no es solo a la figura del payaso, sino a la incertidumbre y la ambigüedad que representa. Un payaso es una figura que debería ser alegre, pero que oculta su rostro y sus verdaderas intenciones detrás de una máscara. Este miedo puede ser un reflejo de una experiencia pasada de traición o una desconfianza generalizada en el mundo. Al explorar el origen de este miedo, la persona puede empezar a sanar heridas más profundas. El miedo, en este caso, se convierte en un síntoma que apunta a una causa subyacente. Las historias de terror también nos ofrecen una forma segura de explorar nuestras sombras. Carl Jung, el psiquiatra suizo, habló del inconsciente colectivo y de la sombra, la parte de nuestra psique que contiene nuestros instintos más primitivos y los aspectos que hemos reprimido. Los monstruos en el cine de terror a menudo son proyecciones de nuestra propia sombra. Al enfrentarnos a un asesino enmascarado o a un monstruo deforme, estamos, en cierto modo, enfrentando nuestras propias tendencias violentas, nuestros deseos reprimidos y nuestros miedos a la locura. Es una forma segura de confrontar estos aspectos de nosotros mismos sin tener que actuar sobre ellos. El miedo también nos enseña sobre nuestra propia resiliencia. Cuando nos enfrentamos a una situación de pánico, real o simulada, descubrimos de qué estamos hechos. ¿Nos congelamos? ¿Luchamos? ¿Nos escondemos? La respuesta a estas preguntas nos da una visión clara de nuestra personalidad. Los juegos de escape son un ejemplo perfecto de esto. En un entorno de estrés y tiempo limitado, nuestra verdadera naturaleza sale a la luz. Es una forma de probar nuestra capacidad de pensar bajo presión, de colaborar con otros y de no rendirnos. El miedo, en este sentido, no es solo algo que experimentamos, sino algo que nos moldea y nos define. La atracción por lo prohibido. La fascinación por el miedo está estrechamente ligada a la atracción por lo prohibido. El miedo a menudo se asocia con lo que está fuera de los límites de la sociedad, la muerte, la locura, el mal, el incesto. Al adentrarnos en estos temas a través de historias de terror, estamos coqueteando con lo tabú, lo que nos atrae precisamente porque se nos ha dicho que lo evitemos. Es la misma pulsión que lleva a un adolescente a fumar su primer cigarrillo o a un adulto a explorar una relación extramatrimonial. Hay algo intrínsecamente atractivo en cruzar una línea, aunque sea de forma simbólica. Las historias de terror, desde los mitos de H.P. Lovecraft hasta el cine gore, nos invitan a mirar al abismo. Lovecraft nos hablaba de horrores cósmicos que desafían nuestra comprensión y nos hacen sentir insignificantes. Este es el miedo a lo incomprensible, a la idea de que nuestro lugar en el universo no es tan especial como pensamos. Es un miedo existencial, y coquetear con él es una forma de probar nuestra propia fortaleza mental. Al leer sobre el caos inminente, nos sentimos pequeños, pero al cerrar el libro, recuperamos nuestra sensación de control. El género True Crime es otro ejemplo de esta atracción por lo prohibido. ¿Por qué nos obsesionamos con las historias de asesinos en serie y crímenes brutales? En parte,
es una forma de entender la psique criminal, de tratar de encontrar un sentido en lo sin sentido. Nos preguntamos, ¿qué lleva a una persona a cometer un acto tan atroz? Al explorar la oscuridad de la mente humana, estamos, en cierto modo, tratando de entender la nuestra. Pero también hay una fascinación por lo tabú, por la idea de que la maldad existe y que, afortunadamente, no somos nosotros los que la cometemos. Nos da una sensación de superioridad moral y de alivio. Esta atracción por lo prohibido también se manifiesta en nuestra fascinación por los lugares abandonados y los fenómenos paranormales. La idea de entrar en un hospital psiquiátrico abandonado o en una casa supuestamente embrujada es aterradora y excitante a la vez. Es un desafío a lo que nos han enseñado, a los límites de la realidad. Queremos ver si lo que tememos es real o solo una construcción de nuestra mente. Al explorar estos lugares, estamos pisando un terreno que la sociedad ha declarado fuera de los límites, y esa transgresión, aunque pequeña, nos hace sentir vivos. El miedo, en este sentido, es un mapa que nos guía hacia las fronteras de nuestra propia curiosidad. La construcción social del miedo. El miedo no solo es una respuesta biológica o una emoción individual, es también una construcción social. Las sociedades y los gobiernos a menudo utilizan el miedo como una herramienta de control, para mantener a la población en línea, para justificar la guerra o para vender productos. Pensemos en el miedo a lo ajeno, el miedo al otro. A lo largo de la historia, este miedo ha sido manipulado para justificar la persecución de minorías, la guerra y el genocidio. El miedo al terrorista, al inmigrante, al diferente, es una forma de mantener a la gente unida frente a un enemigo común, aunque ese enemigo sea una invención. El miedo también es utilizado en la publicidad. ¿Por qué compramos ciertos productos? A menudo, es por el miedo a lo que podría pasar si no los compramos. El seguro de vida se basa en el miedo a la muerte y la inseguridad financiera de la familia. Los productos de limpieza se basan en el miedo a las bacterias y a la enfermedad. La industria de la seguridad se basa en el miedo al crimen. Al crear una sensación de miedo, las empresas pueden presentar sus productos como la solución perfecta. El miedo, en este contexto, no es una emoción a superar, sino una necesidad a satisfacer. Las noticias y los medios de comunicación también juegan un papel crucial en la construcción del miedo. El ciclo de noticias de 24 horas a menudo se centra en los sucesos más sensacionalistas y aterradores, crímenes violentos, desastres naturales, amenazas de guerra. Esta constante exposición al miedo puede llevar a lo que se conoce como síndrome del mundo malo, una percepción distorsionada de la realidad en la que el mundo se ve como un lugar mucho más peligroso de lo que realmente es. Al consumir estas noticias, internalizamos el miedo y vivimos con un estado de alerta constante, aunque no haya un peligro real. La construcción social del miedo nos muestra que nuestra relación con esta emoción es compleja y multifacética. No solo tememos lo que nos es biológicamente programado para temer, sino que también tememos lo que se nos enseña a temer. Las películas de terror y las historias aterradoras, en este sentido, pueden ser una forma de desafiar esta construcción social. Al enfrentarnos a un monstruo imaginario, podemos reconocer y cuestionar los miedos que nos han sido impuestos por la sociedad. Es una forma de recuperar el control sobre nuestras propias emociones y de distinguir entre el miedo real y el fabricado. La psicología de los jumpscares. En el universo del cine de terror, los jumpscares, o sustos repentinos, son un recurso muy común, aunque a menudo criticado. Un jumpscare típico consiste en un momento de silencio o tensión seguido de un sonido fuerte y repentino o una imagen impactante. La efectividad de un jumpscare radica en su capacidad para explotar nuestra respuesta fisiológica al miedo. La tensión se acumula a través de la música, el encuadre o la lentitud de la escena. Nuestro cerebro se pone en estado de alerta, buscando cualquier señal de peligro. Cuando el jumpscare finalmente ocurre, la respuesta es casi automática. La amígdala dispara la alarma, el corazón se acelera, y el cuerpo se contrae en una reacción de sobresalto. Es una experiencia visceral y no racional. Los puristas del terror a menudo critican los jumpscares como una forma de terror barata, porque no se basa en el desarrollo de la atmósfera o el terror psicológico. Sin embargo, su popularidad demuestra que funcionan. La razón es simple, nos dan una descarga de adrenalina inmediata y tangible. Es una recompensa instantánea para nuestro cerebro,
que disfruta de la liberación de hormonas del estrés seguida del alivio. Hay una psicología detrás del jumpscare que va más allá de un simple susto. El director de cine manipula nuestra percepción del tiempo y el espacio. Nos hace esperar que algo malo va a suceder, pero nunca sabemos cuándo. Esta incertidumbre es la clave. El director puede engañarnos, poniendo un susto falso o simplemente haciendo que la tensión se disipe. Esta manipulación nos mantiene en vilo, ansiosos y nerviosos, lo que hace que el susto real sea aún más impactante. Los jumpscares nos enseñan a estar en alerta, a no confiar en la calma y a prepararnos para lo inesperado. La efectividad del jumpscare también depende de nuestro propio contexto psicológico. Si estamos viendo una película de terror en la oscuridad, solos, nuestra vulnerabilidad aumenta. Nuestro cerebro está más abierto a la sugestión. Si estamos con un grupo de amigos, la risa y los gritos compartidos pueden disminuir el impacto, convirtiéndolo en una experiencia social y divertida. El jumpscare nos recuerda que el miedo no es solo algo que nos pasa a nosotros, sino algo que nos sucede en un contexto, que puede ser alterado y manipulado. En última instancia, el jumpscare es una prueba de nuestra capacidad para ser sorprendidos, una prueba de que aún no hemos perdido la capacidad de sentir. El miedo al reflejo, el terror psicológico. A diferencia del jumpscare, que se basa en la sorpresa, el terror psicológico se centra en una forma de miedo mucho más profunda y duradera. El terror psicológico no depende de monstruos o fantasmas, sino de la psique humana. Nos asusta porque nos obliga a mirar a la oscuridad que reside dentro de nosotros o en los demás. Películas como El Resplandor de Stanley Kubrick o Psicosis de Alfred Hitchcock son ejemplos perfectos. En lugar de un monstruo, el verdadero villano es la mente humana, que se deteriora lentamente. El terror psicológico nos atrae porque desafía nuestra sensación de seguridad mental. Creemos que el mundo exterior es peligroso, pero nos gusta pensar que nuestra mente es un refugio seguro. El terror psicológico destroza esa ilusión. Nos muestra que la línea entre la cordura y la locura es delgada, y que el peligro más grande puede venir de nuestro propio interior. Nos hace preguntarnos si podemos confiar en nuestros propios recuerdos, en nuestras percepciones o en las personas que amamos. Nos sumerge en la paranoia y la incertidumbre. Este tipo de terror es más insidioso porque no tiene una resolución clara. El monstruo no es derrotado, la locura no es curada. A menudo, la película termina con una nota de ambigüedad, dejándonos a nosotros, los espectadores, a lidiar con el miedo. Pensemos en el final de El Resplandor, donde el destino de Jack Torrance sigue siendo un misterio. No nos da un cierre, sino que nos obliga a enfrentarnos a nuestra propia capacidad para la maldad. El terror psicológico nos deja con una sensación de incomodidad que persiste mucho después de que los créditos han rodado. La fascinación por el terror psicológico también radica en su capacidad para funcionar como un espejo. Al ver a un personaje descender a la locura, podemos reflexionar sobre nuestros propios miedos a perder el control, a ser víctimas de nuestras propias mentes o a no poder distinguir la realidad de la ficción. Es un ejercicio de empatía con lo inimaginable. Nos permite ponernos en la piel de alguien que sufre una profunda angustia mental y, al hacerlo, podemos entender mejor la complejidad de la condición humana. El terror psicológico nos asusta no porque sea falso, sino porque se siente terriblemente real. El papel del miedo en el desarrollo infantil. El miedo juega un papel crucial en el desarrollo infantil. A medida que los niños crecen, sus miedos evolucionan y se vuelven más complejos. Los miedos de la infancia temprana, como el miedo a los extraños o a los ruidos fuertes, son a menudo instintivos y de supervivencia. Estos miedos son una parte natural del desarrollo, una forma de que los niños aprendan a protegerse en un mundo que aún no entienden. A medida que crecen, los miedos se vuelven más abstractos: miedo a la oscuridad, a los monstruos debajo de la cama, a la separación de los padres. Estos miedos infantiles son a menudo una manifestación de la imaginación y la ansiedad. La oscuridad se convierte en un lienzo para la mente, donde cualquier cosa puede acechar. El monstruo debajo de la cama es una forma de lidiar con la incertidumbre y la vulnerabilidad. Los padres, al validar estos miedos en lugar de minimizarlos, ayudan a los niños a desarrollar herramientas para afrontar el miedo. Hablar sobre los monstruos, revisar debajo de la cama o dejar una luz encendida no es solo una forma de calmar a un niño, es una lección sobre cómo enfrentar lo desconocido.
Los cuentos de hadas y las historias de terror para niños, como las de R.L. Stine, también juegan un papel importante en este desarrollo. Estas historias permiten a los niños experimentar el miedo en un entorno seguro. Se enfrentan a fantasmas, brujas y monstruos en las páginas de un libro, sabiendo que al final, la historia terminará y estarán a salvo. Es una forma de vacunar a los niños contra el miedo, de enseñarles que pueden procesar emociones aterradoras sin que los dominen. Las historias de terror les dan a los niños una sensación de control, una prueba de que pueden enfrentarse a la oscuridad y salir victoriosos. La superación de los miedos infantiles es un rito de paso. Aprender a dormir con la luz apagada, a explorar un nuevo lugar o a hablar con un extraño es un signo de crecimiento y madurez. La forma en que los padres y la sociedad manejan los miedos de los niños tiene un impacto duradero en su relación con esta emoción. Al enseñar a los niños a no huir del miedo, sino a enfrentarlo, les estamos dando una herramienta vital para la vida adulta. El miedo infantil no es un obstáculo, sino un maestro, una oportunidad para aprender sobre el mundo y sobre nosotros mismos. El miedo como motor de la creatividad. El miedo no solo es una emoción pasiva que experimentamos, es una fuerza activa que puede motivar la creatividad. Muchos de los artistas más grandes de la historia han utilizado el miedo como una fuente de inspiración. Pensemos en el arte gótico, en las pinturas de El Bosco o en las obras de Edgar Allan Poe. Todos ellos exploraron el lado oscuro de la condición humana, el miedo a la muerte, a la locura y a lo desconocido. Al dar forma a estos miedos en sus obras, los artistas no solo los exorcizaron, sino que también nos dieron una forma de entenderlos. El terror es uno de los géneros más prolíficos en la literatura y el cine precisamente por esta razón. El miedo es una fuente inagotable de ideas. La idea de un ser que se alimenta de los sueños, de una casa que cobra vida o de un virus que convierte a la gente en monstruos son todas manifestaciones de nuestros miedos más profundos. Los escritores, los directores y los artistas toman estas ansiedades colectivas y les dan una forma tangible, creando mundos que nos permiten explorar nuestra relación con el miedo de una manera segura y controlada. La creatividad que nace del miedo también puede ser una forma de resiliencia personal. Un artista que ha sufrido un trauma puede utilizar su arte para procesar ese miedo y encontrarle un sentido. Las pinturas de Goya, que retratan la brutalidad de la guerra, son un testimonio de cómo el arte puede ser una forma de lidiar con el terror. Al transformar el miedo en una obra de arte, el artista lo convierte en algo manejable, en algo que puede ser visto, tocado o escuchado. Es una forma de tomar el control sobre lo que nos ha asustado. El miedo también puede ser un motor para la innovación. El miedo a la enfermedad llevó al desarrollo de la medicina, el miedo a la oscuridad llevó a la invención de la luz. El miedo a la aniquilación llevó al desarrollo de armas, pero también a los tratados de paz. En este sentido, el miedo es una fuerza que nos empuja a buscar soluciones, a ir más allá de nuestros límites y a crear algo nuevo a partir de la adversidad. La creatividad, alimentada por el miedo, no es solo un lujo, sino una necesidad de supervivencia. Miedo al fracaso y a lo desconocido. Dos de los miedos más universales y paralizantes que experimentamos en la vida adulta son el miedo al fracaso y el miedo a lo desconocido. El miedo al fracaso no se trata solo de fallar en una tarea, es el miedo a la humillación, a la pérdida de estatus, a no estar a la altura de las expectativas. Es una forma de miedo social que nos impide tomar riesgos, probar cosas nuevas o seguir nuestros sueños. Este miedo nos paraliza, nos mantiene en nuestra zona de confort y nos impide alcanzar nuestro máximo potencial. El miedo a lo desconocido, por otro lado, es un miedo más existencial. Es el miedo a lo que podría pasar, a la incertidumbre del futuro, a la idea de que no tenemos el control. Es el miedo que nos hace evitar un nuevo trabajo, mudarnos a otra ciudad o iniciar una nueva relación. Este miedo es tan profundo que a menudo preferimos la miseria conocida a la posibilidad de la felicidad en un territorio inexplorado. Es la razón por la que muchas personas se quedan en relaciones insatisfactorias o en trabajos que odian. La fascinación por las situaciones aterradoras, en este contexto, puede ser una forma de entrenamiento psicológico. Al enfrentarnos a un asesino en la pantalla o a un fantasma en un juego de escape, estamos, en esencia, enfrentando nuestros miedos de fracaso y lo desconocido de una manera segura. El fracaso, en una película de terror es la muerte del protagonista, pero para nosotros, es simplemente un susto.
La incertidumbre de un laberinto en una casa embrujada es aterradora en el momento, pero sabemos que al final encontraremos la salida. Es una forma de construir nuestra resiliencia al miedo. Al superar estos miedos simulados, nos sentimos más capaces de enfrentar los miedos reales de nuestras vidas. La persona que se ríe de un jumpscare puede sentir más confianza para pedir un aumento de sueldo. La persona que se sumerge en un escape room puede sentirse más segura para enfrentar un desafío en el trabajo. La fascinación por el miedo es una forma de practicar la valentía, de aprender a no huir de lo que nos asusta, sino a enfrentarlo. Es un recordatorio de que somos capaces de superar la adversidad, no importa cuán aterradora pueda parecer. Miedo y empatía. El miedo no es solo una emoción solitaria, también es un catalizador para la empatía. Cuando vemos a un personaje en una película de terror, nos ponemos en su lugar. Sentimos su angustia, su pánico y su desesperación. Esta capacidad de sentir con los demás, de proyectar nuestras emociones en otro, es la base de la empatía. Al ver a un personaje enfrentarse a un peligro, nos identificamos con él y nos preocupamos por su destino. Esta conexión emocional es la que hace que el terror sea tan convincente. El miedo compartido en un grupo de amigos que ven una película de terror también crea un vínculo social. Los gritos, las risas nerviosas y los saltos del asiento son experiencias compartidas que nos unen. En ese momento, no somos individuos separados, sino una colectividad que se enfrenta a una amenaza simulada. Es un ritual de vinculación que nos recuerda que no estamos solos en nuestros miedos. El cine de terror, en este sentido, puede ser visto como una forma de ritual moderno, una forma de unir a la gente a través de una experiencia emocional intensa. Las historias de terror también nos permiten explorar la empatía con el otro, con el monstruo. A veces, el monstruo no es solo una criatura sin alma, sino una víctima de las circunstancias. Pensemos en Frankenstein, que es un ser a la vez aterrador y trágico. La película nos invita a sentir pena por él, a entender su dolor y a cuestionar quién es el verdadero monstruo. Al humanizar al monstruo, la historia nos obliga a mirar más allá de nuestros miedos iniciales y a encontrar la compasión en lo que nos asusta. El miedo y la empatía están entrelazados. El miedo a menudo surge de nuestra incapacidad para entender al otro, para empatizar con él. Las historias de terror nos ofrecen una forma de cerrar esa brecha. Al darnos la oportunidad de sentir el miedo del otro y de ver el mundo a través de sus ojos, nos hacen más humanos. La fascinación por el miedo es, en esencia, la fascinación por la conexión humana y la capacidad de sentir con los demás, incluso en las circunstancias más aterradoras. Es un recordatorio de que la empatía es una de nuestras mayores fortalezas. El miedo como un ritual de paso. En muchas culturas, el miedo se ha utilizado como un ritual de paso para marcar la transición de la niñez a la adultez. Estas ceremonias, a menudo, implican que el joven se enfrente a un miedo o un desafío, como la soledad en el bosque o la confrontación con un animal salvaje. Al superar este miedo, el joven demuestra que está listo para asumir las responsabilidades de la vida adulta. En las sociedades modernas, estos rituales han sido reemplazados por equivalentes simbólicos, como los rituales de miedo de la cultura pop. Las casas embrujadas, los escape rooms y las películas de terror son, en esencia, nuestros propios rituales de paso. No nos enfrentamos a un depredador real, pero sí nos enfrentamos a nuestros miedos en un entorno controlado. Al completar un escape room o al ver una película de terror hasta el final, nos sentimos empoderados, como si hubiéramos superado un desafío. Es una forma de probar nuestra valentía y de sentirnos más fuertes. La fascinación por estas experiencias es la fascinación por el crecimiento personal y la superación. Estos rituales de miedo también nos permiten procesar nuestros miedos más profundos de una manera simbólica. El monstruo en la película de terror puede ser una representación de nuestros miedos a la pérdida, al abandono o a la soledad. Al ver cómo el protagonista enfrenta al monstruo y lo derrota, podemos proyectar nuestra propia lucha interna en la pantalla. Es una forma de ensayar nuestras propias batallas y de encontrar la fuerza para enfrentarlas en la vida real. La fascinación por el miedo es la fascinación por la esperanza, la idea de que podemos salir victoriosos incluso de las situaciones más difíciles. Los rituales de miedo también nos enseñan sobre la resiliencia. Nos muestran que el miedo no es algo a ser evitado, sino algo a ser experimentado y superado.
Nos recuerdan que el pánico es temporal y que la calma y la razón siempre regresan. Es una lección vital para la vida adulta, donde los desafíos y los miedos son inevitables. La fascinación por el miedo es, en última instancia, una fascinación por la vida misma, con todos sus altibajos, sus incertidumbres y sus triunfos. Es un recordatorio de que la vida es una aventura que vale la pena vivir, incluso si a veces da miedo. Miedo y la búsqueda de sentido. El miedo, aunque a menudo se ve como una emoción negativa, puede ser un catalizador para la búsqueda de sentido. Ante el miedo a la muerte, a la enfermedad o a la pérdida, los seres humanos a menudo se ven obligados a cuestionar el propósito de sus vidas. La idea de que nuestra existencia es finita y que todo lo que conocemos puede desaparecer en un instante puede ser aterradora, pero también puede ser un llamado a la acción. El miedo a la nada nos obliga a buscar un significado en el ahora. Las historias de terror a menudo exploran estos temas existenciales. El monstruo no es solo una criatura, es una representación del caos, de la irracionalidad de la vida, de la idea de que no tenemos el control. Al ver a los personajes luchar contra este caos, nos sentimos inspirados a buscar nuestro propio orden en el mundo. El héroe que se sacrifica por los demás, el científico que arriesga todo para encontrar una cura, todos ellos están buscando un significado en un mundo aterrador. La fascinación por el miedo es la fascinación por la resiliencia del espíritu humano y nuestra capacidad para encontrar un propósito incluso en las circunstancias más oscuras. El miedo también nos ayuda a valorar lo que tenemos. Cuando nos enfrentamos al miedo a perder a alguien que amamos, nos damos cuenta de lo importante que es esa persona. Cuando nos enfrentamos al miedo a la enfermedad, valoramos nuestra salud. El miedo nos obliga a ser conscientes de la fragilidad de la vida y a no dar nada por sentado. Es un recordatorio constante de que cada momento es un regalo. La fascinación por el miedo es, en esencia, una fascinación por la vida. Al explorar lo que nos aterra, estamos, en un nivel más profundo, explorando lo que significa estar vivo, lo que significa ser humano. Estamos buscando respuestas a las grandes preguntas de la existencia: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué dejamos atrás cuando nos vamos? El miedo nos da una brújula para esta búsqueda, nos guía a través de la oscuridad y nos enseña a apreciar la luz. La fascinación por el monstruo. El monstruo, en sus innumerables formas, es el arquetipo central de la mayoría de las historias de terror. Desde el vampiro hasta el hombre lobo, el fantasma y el asesino en serie, los monstruos han poblado nuestras pesadillas y nuestras narrativas culturales durante milenios. La fascinación por el monstruo no es solo el miedo a una criatura, es el miedo a lo que representa. El monstruo es una proyección de nuestros miedos sociales y psicológicos. En el siglo XIX, los monstruos de la literatura, como el Dr. Jekyll y Mr. representaban el miedo a la dualidad humana, a la idea de que la civilización es una delgada capa que cubre una naturaleza bestial. El monstruo era un reflejo de los miedos de la sociedad victoriana a la represión sexual y a la pérdida de la moral. En el siglo XX, los monstruos evolucionaron. King Kong, por ejemplo, representa el miedo a lo primitivo, a la naturaleza indomable que se rebela contra la civilización. Godzilla, por otro lado, es un símbolo del miedo a la energía nuclear y la tecnología que se escapa de nuestro control. La fascinación por el monstruo es la fascinación por lo que no podemos entender. El monstruo a menudo desafía nuestras categorías. No es humano ni animal, vivo ni muerto, conocido ni desconocido. Esta ambigüedad es lo que lo hace tan aterrador. El monstruo es una encarnación del caos en un mundo que busca el orden. Nos obliga a cuestionar nuestras propias suposiciones sobre lo que es real y lo que es posible. Al enfrentarnos al monstruo, estamos, en cierto modo, enfrentando nuestra propia incapacidad para entender el universo. Pero la fascinación por el monstruo también tiene un lado positivo. Al definir al monstruo, estamos definiendo lo que no somos. El monstruo es el otro contra el que nos unimos. Es una forma de reforzar nuestra propia identidad como humanos y de reafirmar nuestros valores. Al derrotar al monstruo, estamos celebrando nuestro propio triunfo sobre el caos y la oscuridad. La fascinación por el monstruo es, en última instancia, una celebración de la humanidad y nuestra capacidad para enfrentar lo desconocido y salir victoriosos. La psiquis del asesino en serie.
La fascinación por las historias de crímenes reales, y en particular por los asesinos en serie, es un fenómeno psicológico complejo. A primera vista, parece una morbosidad, una atracción por lo macabro. Pero a un nivel más profundo, es una forma de entender la psique del mal. Nos preguntamos, ¿cómo puede una persona hacer algo tan horrible? Y al hacer esa pregunta, estamos buscando una forma de darle sentido a lo sin sentido. Nos atrae la idea de que podemos encontrar una lógica en el caos, una explicación para la maldad. La psicología detrás de esta fascinación es multifacética. Por un lado, hay una sensación de superioridad moral. Al leer sobre un asesino en serie, nos sentimos aliviados de que no somos así. Nos tranquiliza saber que, a pesar de nuestros propios efectos, no somos capaces de una maldad tan atroz. Es una forma de reafirmar nuestra propia bondad. Por otro lado, hay un elemento de fascinación voyeurista. Queremos mirar al abismo, pero desde la seguridad de nuestro sillón. Queremos entender lo que se siente al cruzar una línea, sin tener que cruzarla nosotros mismos. Las historias de asesinos en serie también nos atraen porque nos ofrecen una forma de enfrentar el miedo a la vulnerabilidad. Los asesinos en serie a menudo son personas comunes que se mezclan en la sociedad, lo que nos hace sentir que el peligro puede estar en cualquier lugar. Al entender cómo operan, nos sentimos más preparados. Es una forma de tomar el control sobre lo que no podemos controlar. Creemos que si entendemos el mal, podemos protegernos de él. La fascinación por el asesino en serie también puede ser una forma de empatía distorsionada. Al leer sobre sus vidas, sus traumas infantiles y sus motivaciones, intentamos humanizarlos. No para justificar sus acciones, sino para entender cómo se llegó a ese punto. Es una forma de enfrentar nuestra propia humanidad, de reconocer que el mal no es solo algo, afuera, sino que puede residir en las grietas de la psique humana. La fascinación por el asesino en serie es, en esencia, una fascinación por la oscuridad que reside en todos nosotros, y nuestra lucha constante por mantenerla a raya. Miedo al fin del mundo. El miedo al fin del mundo es uno de los miedos más antiguos de la humanidad. Desde el diluvio universal hasta el apocalipsis nuclear o el cambio climático, la idea de que la civilización podría llegar a su fin ha sido una fuente constante de ansiedad. La fascinación por las historias de apocalipsis y distopías, como Mad Max o The Walking Dead, es una forma de procesar este miedo colectivo. No solo nos asusta la idea de que el mundo termine, sino la idea de lo que haríamos para sobrevivir. Estas historias nos presentan un escenario en el que todas las reglas de la sociedad se han derrumbado. Nos obligan a preguntarnos, ¿qué tan lejos llegarías para sobrevivir? ¿Robarías? ¿Matarías? ¿Confiarías en extraños? La fascinación por el apocalipsis es una forma de poner a prueba nuestra moralidad en un entorno simulado. Es una oportunidad para explorar nuestros propios límites y para reflexionar sobre lo que realmente importa cuando todo lo demás se ha ido. El miedo al apocalipsis también es una forma de lidiar con la incertidumbre del futuro. Con el cambio climático, la inteligencia artificial y las tensiones geopolíticas, el futuro parece más incierto que nunca. Las historias de apocalipsis nos ofrecen una forma de enfrentar esta incertidumbre. Al ver a los personajes sobrevivir y reconstruir, nos sentimos inspirados y esperanzados. Nos dan un guión para el futuro, una hoja de ruta para la supervivencia. La fascinación por el fin del mundo no es una fascinación por el fin mismo, sino una fascinación por el comienzo. Es la idea de que, incluso después del desastre, la humanidad podría encontrar una manera de seguir adelante. Es una celebración de la resiliencia del espíritu humano, de nuestra capacidad para adaptarnos, para sobrevivir y para encontrar la esperanza incluso en la oscuridad más profunda. El miedo al fin del mundo es, en esencia, un recordatorio de que la vida continúa, y que nuestra capacidad para crear y sobrevivir es nuestra mayor fortaleza. La psicología de las fobias. Las fobias son miedos irracionales y persistentes que pueden ser paralizantes. A diferencia del miedo normal, que es una respuesta a un peligro real, una fobia es un miedo desproporcionado a un objeto o situación. La fascinación por el miedo en un entorno controlado puede ser una forma de terapia de exposición para aquellos que sufren de fobias. Al enfrentarse a una araña en la pantalla de un cine, una persona con aracnofobia puede empezar a desensibilizarse. Es un primer paso para enfrentar el miedo en la vida real.
La psicología detrás de las fobias es compleja. A menudo se originan a partir de una experiencia traumática en la infancia, pero también pueden ser aprendidas. Por ejemplo, un niño que ve a sus padres reaccionar con pánico a una tormenta puede desarrollar un miedo a las tormentas, astrafobia. La fascinación por las situaciones aterradoras nos permite explorar el origen de nuestros miedos y entender cómo se formaron. Al ver a un personaje lidiar con su fobia, podemos identificarnos con él y encontrar la esperanza de que nosotros también podemos superar la nuestra. Las fobias también nos revelan mucho sobre la arbitrariedad del miedo. ¿Por qué una persona le tiene miedo a las arañas y otra no? La respuesta no es lógica, sino emocional. Las fobias nos recuerdan que el miedo no siempre tiene sentido, que a veces es solo una emoción que se ha descontrolado. La fascinación por el miedo, en este sentido, es una forma de buscar la lógica en el caos, de tratar de entender por qué sentimos lo que sentimos. El miedo no es solo algo que experimentamos, sino algo que podemos domar. Al entender nuestras fobias y al enfrentarlas en un entorno seguro, podemos recuperar el control sobre nuestras vidas. La fascinación por el miedo es una forma de practicar esta dominación, de recordarnos que somos más fuertes que nuestros miedos. Es una celebración de la voluntad humana y de nuestra capacidad para superar incluso los miedos más irracionales. El miedo como un ritual social. El miedo es una de las pocas emociones que puede ser experimentada colectivamente de manera tan intensa. Pensemos en una sala de cine llena de gente viendo una película de terror. Los gritos, las risas, el silencio tenso, todos son parte de un ritual social compartido. En ese momento, no somos extraños, somos una comunidad unida por el miedo. Esta experiencia compartida crea un vínculo social que es difícil de replicar. El Halloween es el ejemplo perfecto de un ritual de miedo social. Los disfraces, las casas embrujadas, el truco o trato, todo ello se basa en la idea de que el miedo puede ser divertido. Es un día en el que la sociedad se da permiso para jugar con lo que normalmente nos asusta. Los niños se visten de fantasmas y monstruos, transformando lo que les da miedo en algo que pueden controlar. Los adultos se divierten visitando casas embrujadas y contando historias de terror. Es una forma de exorcizar los miedos colectivos a través de la risa y el juego. Los rituales de miedo nos recuerdan que el miedo no es solo una emoción personal, es una parte de nuestra cultura. Nos dan un lenguaje para hablar de lo que nos asusta, una forma de compartir nuestras ansiedades y de encontrar consuelo en la compañía de otros. El miedo compartido nos une. Nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos tenemos miedos y que juntos podemos superarlos. La fascinación por el miedo, en este sentido, es una fascinación por la conexión humana. Al buscar experiencias que nos asustan, estamos buscando una forma de vincularnos con los demás. Estamos buscando una forma de decir, estoy asustado, ¿y tú? Y al recibir una respuesta afirmativa, nos sentimos menos solos. El miedo, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un puente que nos conecta con los demás. Es un recordatorio de que somos una comunidad, no solo individuos. El miedo y la búsqueda de la belleza en la oscuridad. El miedo, en su forma más pura, es una emoción cruda y visceral. Sin embargo, en el arte y la literatura, el terror a menudo se asocia con la búsqueda de la belleza en la oscuridad. Pensemos en las obras de Goya, que retratan la brutalidad de la guerra, pero con una belleza sombría. O en la literatura gótica, que encuentra la belleza en las ruinas, en las tumbas y en la decadencia. Hay algo intrínsecamente atractivo en la melancolía y la desesperación, algo que nos atrae y nos repela al mismo tiempo. El terror estético es un subgénero que se centra en la belleza del horror. No solo nos asusta, sino que también nos fascina visualmente. Pensemos en las películas de terror de Guillermo del Toro, que crean monstruos que son a la vez aterradores y hermosos. La fascinación por estas obras es la fascinación por la dualidad humana, la idea de que la belleza y la fealdad no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre lo que es bueno y lo que es malo. La búsqueda de la belleza en la oscuridad también puede ser una forma de terapia. Al encontrar la belleza en lo que nos asusta, estamos recuperando el control sobre nuestros miedos. Estamos diciendo, no me asustas, puedo encontrar algo hermoso en ti. Es una forma de transformar el miedo de una fuerza paralizante en una fuente de inspiración.
La creatividad que nace del miedo es a menudo la más poderosa y la más conmovedora. La fascinación por el miedo, en este contexto, es una fascinación por la complejidad del universo. Nos recuerda que el mundo no es blanco y negro, que hay matices de gris en todas partes. Nos enseña a ver la belleza en lo que nos asusta y a encontrar la esperanza incluso en los lugares más oscuros. Es un recordatorio de que la vida es una obra de arte, con todas sus luces y sus sombras. Miedo al castigo y a la moralidad. El miedo al castigo es uno de los motores más antiguos de la moralidad. Desde los mitos de los dioses que castigan a los mortales hasta las leyes que castigan a los criminales, el miedo ha sido utilizado para mantener el orden social. Las historias de fantasmas y demonios a menudo son advertencias morales, cuentos sobre lo que sucede cuando te desvías del camino correcto. El fantasma que atormenta a un asesino es una manifestación de la culpa, una personificación del miedo al castigo. El miedo al castigo también nos obliga a enfrentarnos a nuestra propia moralidad. Al ver a un personaje cometer un crimen y ser castigado por ello, nos preguntamos, ¿qué haría yo en esa situación? Nos obliga a reflexionar sobre nuestros propios valores y a reafirmar nuestra creencia en el bien y el mal. La fascinación por estas historias es la fascinación por la justicia y la idea de que, al final, la moralidad prevalecerá. Pero las historias de terror también pueden subvertir esta idea. A veces, el mal triunfa. El asesino se sale con la suya, el fantasma nunca es exorcizado. Esta falta de justicia es lo que hace que estas historias sean tan aterradoras. Nos obligan a enfrentarnos a la idea de que la vida no siempre es justa, que el bien no siempre triunfa sobre el mal. Es una forma de procesar la irracionalidad del mundo y nuestra propia impotencia frente a ella. La fascinación por el miedo, en este contexto, es una fascinación por la condición humana. Nos enseña que la moralidad no es una fuerza externa, sino una lucha interna. El miedo al castigo no es solo el miedo a ser atrapado, sino el miedo a lo que podríamos convertirnos si abandonamos nuestros valores. El miedo, en este sentido, es un faro que nos guía a través de la oscuridad moral, un recordatorio de que la justicia no es solo una idea, sino una elección que hacemos cada día. El miedo como un entrenamiento para la mente. El cerebro humano, a pesar de toda su complejidad, es una máquina que puede ser entrenada. Y el miedo, en un entorno controlado, es una forma de entrenamiento para la mente. Al ver una película de terror, nuestro cerebro está trabajando a toda máquina, tratando de predecir lo que va a pasar, de entender los motivos del villano y de encontrar una solución a los problemas del protagonista. Es un ejercicio de resolución de problemas bajo presión, una forma de entrenar nuestro cerebro para pensar con rapidez y claridad en situaciones de estrés. El miedo también puede mejorar nuestra concentración y nuestra memoria. Cuando estamos asustados, el cerebro libera hormonas que agudizan nuestros sentidos y nos hacen más conscientes de nuestro entorno. Esta respuesta biológica, que en el pasado nos ayudaba a sobrevivir a los depredadores, puede ser utilizada para nuestra ventaja en el mundo moderno. Al ver una película de terror, nos volvemos más conscientes de los pequeños detalles, de los ruidos sutiles, de las pistas que la película nos da. Es una forma de entrenar nuestra mente para ser más observadora. Además, el miedo nos enseña sobre la perseverancia. Las historias de terror a menudo son historias de supervivencia, en las que el protagonista se enfrenta a obstáculos insuperables y se niega a rendirse. Al ver cómo el protagonista encuentra la fuerza para seguir luchando, nos sentimos inspirados a encontrar nuestra propia fuerza en la vida real. La fascinación por el miedo es la fascinación por la resiliencia del espíritu humano, por nuestra capacidad para soportar la adversidad y salir más fuertes del otro lado. El miedo es un gimnasio para la mente. Nos obliga a trabajar en nuestros miedos, a ejercitar nuestra valentía y a fortalecer nuestra capacidad para pensar bajo presión. La fascinación por el miedo no es una fascinación por el dolor o la angustia, sino una fascinación por la superación personal y la idea de que podemos convertir nuestras debilidades en fortalezas. Es un recordatorio de que el miedo no es un obstáculo, sino una oportunidad para crecer. El miedo y la búsqueda de la autenticidad. En un mundo lleno de normas sociales y expectativas, el miedo puede ser un catalizador para la búsqueda de la autenticidad. A menudo, reprimimos nuestros miedos, nuestras ansiedades y nuestras inseguridades para encajar. Tenemos miedo de ser vistos como débiles o vulnerables. Pero al enfrentarnos al miedo en un entorno seguro,
podemos soltar la máscara y ser nosotros mismos. En una sala de cine, nadie te juzga por gritar o por esconderte detrás de tus manos. Es un espacio seguro para ser vulnerable. El miedo también nos obliga a cuestionar quiénes somos realmente. Cuando estamos en una situación de pánico, nuestras verdaderas personalidades salen a la luz. ¿Somos egoístas o altruistas? ¿Pensamos en los demás o solo en nosotros mismos? Las historias de terror a menudo nos presentan a personajes que se ven obligados a tomar decisiones imposibles, lo que nos obliga a preguntarnos qué haríamos en su lugar. Es una forma de enfrentar nuestra propia sombra y de entender nuestros valores más profundos. La fascinación por el miedo es la fascinación por la verdad. Al enfrentarnos a lo que nos asusta, estamos enfrentando la verdad sobre nosotros mismos. Estamos reconociendo que no somos perfectos, que somos vulnerables y que tenemos miedos. Y en ese reconocimiento, hay una profunda sensación de liberación. La autenticidad no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de aceptarlo y de ser honestos sobre él. El miedo es un espejo que nos muestra quiénes somos. Al ver nuestro reflejo en el terror, podemos aprender a aceptarnos a nosotros mismos, con todas nuestras fallas y nuestras fortalezas. La fascinación por el miedo es, en esencia, una fascinación por la aceptación personal. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de ser uno mismo, incluso cuando da miedo. Miedo y la percepción de la realidad. El miedo tiene la capacidad de distorsionar nuestra percepción de la realidad. Cuando estamos asustados, nuestro cerebro puede interpretar un simple ruido como un paso o una sombra como una figura. Esta distorsión es una parte natural de la respuesta de supervivencia, una forma de prepararnos para lo peor. Las historias de terror explotan esta distorsión, jugando con nuestra mente y haciéndonos dudar de lo que vemos y escuchamos. El terror psicológico, en particular, se basa en la idea de que la realidad puede ser subjetiva. El protagonista puede estar viendo fantasmas o puede estar sufriendo una psicosis. Como espectadores, no sabemos la verdad. Esta ambigüedad es lo que hace que el terror sea tan convincente. Nos obliga a cuestionar nuestra propia percepción y a reconocer que lo que consideramos realidad es a menudo una construcción de nuestra mente. La fascinación por el miedo es la fascinación por los límites de la conciencia. Nos atrae la idea de que hay más en el universo de lo que podemos ver, de que lo que consideramos normal es solo una pequeña parte de una realidad mucho más grande y aterradora. Las historias de terror nos invitan a cruzar esos límites, a explorar lo que está más allá de nuestra comprensión. El miedo es un recordatorio de que no lo sabemos todo. Nos obliga a ser humildes y a reconocer que la realidad es mucho más compleja de lo que pensamos. La fascinación por el miedo es una fascinación por el misterio y la idea de que siempre hay algo más por descubrir. Es un recordatorio de que la vida es una aventura, incluso si a veces da miedo. El miedo como un recuerdo colectivo. Hay miedos que no son nuestros, sino que son parte de un recuerdo colectivo. Pensemos en el miedo a los payasos, que ha sido popularizado por películas como It. El miedo a los payasos no es solo el miedo a una figura, sino un miedo que ha sido construido y reforzado por la cultura. Se ha convertido en un arquetipo de lo siniestro, de lo que debería ser gracioso pero que es, en cambio, aterrador. Los miedos colectivos también se manifiestan en las leyendas urbanas y en las historias de fantasmas. Estas historias se transmiten de generación en generación, mutando y adaptándose, pero siempre manteniendo su núcleo de miedo. La fascinación por estas historias es la fascinación por el pasado, por los miedos que nos han sido transmitidos a través del tiempo. Es una forma de conectar con nuestros ancestros y de entender las ansiedades que han atormentado a la humanidad a lo largo de la historia. El miedo, en este sentido, es una forma de memoria. Nos recuerda de dónde venimos y lo que hemos superado. Es una forma de honrar a los que vinieron antes que nosotros y de reconocer que nuestros miedos no son solo nuestros, sino que son parte de una historia mucho más grande. La fascinación por el miedo es la fascinación por el legado humano, por la idea de que los miedos y las ansiedades son una parte intrínseca de lo que somos. Es un recordatorio de que la historia es una conversación continua, y que el miedo es un tema central en ella. La fascinación por la vulnerabilidad. En un mundo que nos exige ser fuertes e invulnerables, la fascinación por el miedo es una fascinación por la vulnerabilidad.
Las historias de terror a menudo nos presentan a personajes que están en su punto más vulnerable, solos, en la oscuridad, lejos de la civilización. Al ver a estos personajes, nos sentimos conectados con ellos, porque todos sabemos lo que se siente ser vulnerable. La vulnerabilidad no es una debilidad, es una puerta a la conexión. Cuando nos permitimos ser vulnerables, le damos a los demás la oportunidad de vernos por lo que somos y de conectar con nosotros a un nivel más profundo. El miedo, en este sentido, es una forma de abrir esa puerta. Al compartir nuestros miedos, estamos mostrando nuestra vulnerabilidad y estamos invitando a los demás a hacer lo mismo. La fascinación por el miedo es la fascinación por la humanidad. Nos recuerda que no somos superhéroes, que somos frágiles y que necesitamos la ayuda de los demás. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de aceptarlo y de buscar el apoyo de otros. La fascinación por el miedo es, en última instancia, una fascinación por la interconexión humana y la idea de que la verdadera seguridad no se encuentra en la invulnerabilidad, sino en la comunidad. El miedo como un lenguaje sin palabras. El miedo es una de las pocas emociones que puede ser comunicada sin palabras. Un grito, un gesto de pánico, una expresión de terror, todos ellos son un lenguaje universal que todos entendemos. Las películas de terror a menudo se basan en este lenguaje, utilizando la música, el sonido y las imágenes para comunicar el miedo de una manera que las palabras no pueden. Es un lenguaje que va más allá de la lógica, que habla directamente a nuestras emociones. La fascinación por el miedo es la fascinación por este lenguaje sin palabras. Nos atrae la idea de que podemos comunicarnos con los demás a un nivel más profundo, de que podemos compartir una experiencia emocional sin tener que decir una palabra. El miedo es una forma de conexión no verbal, una forma de entender a los demás a un nivel visceral. El miedo nos enseña que el mundo no es solo lo que vemos y oímos, sino también lo que sentimos. Nos obliga a confiar en nuestros instintos y a escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice. La fascinación por el miedo es, en esencia, una fascinación por la intuición y la idea de que la verdadera sabiduría no siempre viene de la razón. Es un recordatorio de que hay más en la vida de lo que podemos explicar, y que a veces, lo único que necesitamos es sentir. El miedo y la exploración de lo desconocido. El miedo a lo desconocido es una de las emociones más profundas y universales. Es el miedo a la oscuridad, a la muerte, al futuro. Y sin embargo, la fascinación por el miedo es una fascinación por la exploración de lo desconocido. Al leer una historia de terror o ver una película de ciencia ficción, estamos, en esencia, explorando un nuevo mundo, un nuevo territorio psicológico. Nos atrevemos a ir a donde nadie ha ido antes, a mirar al abismo y a preguntarnos qué hay allí. El miedo a lo desconocido es un motor de la curiosidad. Si no tuviéramos miedo, no buscaríamos respuestas. El miedo a la oscuridad nos hizo inventar la luz, el miedo a la enfermedad nos hizo inventar la medicina. El miedo a lo desconocido es el que nos empuja a ir más allá de nuestros límites, a explorar el espacio, a descubrir nuevas especies, a crear nuevas tecnologías. La fascinación por el miedo es, en esencia, una fascinación por el progreso humano. Las historias de terror nos ofrecen una forma segura de explorar lo desconocido. Nos permiten enfrentarnos a monstruos y fantasmas en la página de un libro, sabiendo que al final, podemos cerrar el libro y volver a la seguridad de nuestra vida. Es una forma de preparar a la mente para lo inesperado, de entrenarla para lidiar con la incertidumbre y la sorpresa. El miedo es un mapa que nos guía a través de lo desconocido. Al seguirlo, podemos descubrir nuevas partes de nosotros mismos y del mundo. La fascinación por el miedo es una fascinación por el crecimiento y la idea de que la vida es una aventura que vale la pena vivir, incluso si a veces nos asusta. Es un recordatorio de que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él. La fascinación por el terror en la infancia. La fascinación por el terror en la infancia es un tema complejo. Los niños a menudo se sienten atraídos por las historias de fantasmas, los monstruos y las casas encantadas. Esta atracción no es morbosa, es una forma de aprender a procesar el miedo. El niño que se esconde detrás de un sillón mientras ve una película de fantasmas está aprendiendo a lidiar con una emoción fuerte. Está aprendiendo que el miedo es algo que se puede experimentar y superar, que el pánico es temporal y que al final, la calma regresa. Las historias de terror para niños, como Pesadillas de R.L. Stine,
son un entrenamiento psicológico. Le enseñan al niño que el mundo puede ser aterrador, pero que también puede ser divertido. Le dan al niño una forma de procesar sus ansiedades, sus miedos a lo desconocido y su vulnerabilidad. El monstruo en la historia es una representación de todos los miedos del niño, y al ver al protagonista derrotarlo, el niño se siente empoderado. La fascinación por el terror en la infancia es la fascinación por el crecimiento personal. Es la idea de que, incluso a una edad temprana, somos capaces de enfrentarnos a nuestros miedos y de salir más fuertes del otro lado. Es un recordatorio de que la vida es una aventura, y que el miedo es solo una parte de ella. La fascinación por el miedo es, en esencia, una fascinación por la resiliencia del espíritu humano, incluso en sus primeras etapas. La fascinación por el terror y la búsqueda de la belleza gótica. El gótico es un estilo artístico que se centra en la belleza de lo sombrío, en la melancolía y en la oscuridad. Desde la literatura de Edgar Allan Poe hasta la arquitectura de las catedrales góticas, el terror ha sido una fuente de inspiración para la belleza. La fascinación por el miedo, en este sentido, es la fascinación por la estética del horror. Es la idea de que incluso en la muerte, la decadencia y el caos, hay una belleza que puede ser encontrada. La belleza gótica es una belleza de la sombra. No es la belleza del sol, sino la de la luna. No es la belleza de la vida, sino la de la muerte. Nos atrae porque es una forma de explorar la dualidad de la vida y la muerte, del bien y del mal. Nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre lo que es bello y lo que no lo es. La fascinación por el miedo, en este contexto, es una fascinación por la complejidad de la existencia. Nos recuerda que la vida no es solo luz y alegría, que hay una belleza en la oscuridad y que la tristeza es una parte tan importante de la experiencia humana como la felicidad. El miedo, en este sentido, no es una emoción a evitar, sino una que debe ser abrazada, ya que nos da una visión más completa de lo que significa estar vivo. El miedo y la pulsión de muerte. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, habló de la pulsión de muerte, la idea de que los seres humanos tienen una tendencia subconsciente hacia la autodestrucción. Aunque la teoría de Freud es controvertida, la idea de que hay algo en nosotros que nos atrae hacia el peligro y el caos es innegable. La fascinación por el miedo puede ser una manifestación de esta pulsión. Es la idea de que, en el fondo, anhelamos la aniquilación, no de una manera suicida, sino de una manera simbólica. Las historias de terror nos permiten coquetear con la idea de la autodestrucción de una manera segura. El personaje que camina solo en un callejón oscuro, que se adentra en un bosque maldito, está, en esencia, buscando la muerte. Y nosotros, como espectadores, estamos con él. Estamos explorando nuestros propios anhelos subconscientes sin tener que actuar sobre ellos. La fascinación por el miedo es la fascinación por los misterios de la psique humana. Nos obliga a enfrentarnos a las partes de nosotros mismos que no queremos ver, a los deseos que reprimimos y a los instintos que negamos. El miedo, en este sentido, es una forma de terapia junguiana, una forma de confrontar nuestra sombra y de integrar los aspectos más oscuros de nosotros mismos en nuestra conciencia. La fascinación por el miedo es, en esencia, una fascinación por la totalidad del ser, con todas sus luces y sus sombras. El miedo como un motor de cambio. El miedo a menudo es visto como un obstáculo para el cambio. Pero en realidad, puede ser un poderoso motor de cambio. El miedo a la pérdida de un trabajo puede motivarnos a buscar uno nuevo. El miedo a una enfermedad puede motivarnos a llevar un estilo de vida más saludable. El miedo al cambio climático puede motivarnos a tomar medidas para proteger el medio ambiente. En este sentido, el miedo no es una emoción pasiva, sino una fuerza activa que nos empuja a la acción. La fascinación por el miedo es la fascinación por esta capacidad de transformación. Al ver a los personajes en las historias de terror cambiar y crecer en respuesta a sus miedos, nos sentimos inspirados a hacer lo mismo. Nos damos cuenta de que el miedo no es algo que nos paraliza, sino algo que nos empuja a ser mejores. Es un recordatorio de que los mayores desafíos en la vida a menudo nos dan las mayores oportunidades de crecimiento. El miedo es un catalizador para la evolución. Nos obliga a adaptarnos, a innovar y a encontrar nuevas soluciones a los problemas. La fascinación por el miedo es, en última instancia, una fascinación por el potencial humano. Es un recordatorio de que,
incluso en los momentos más oscuros, somos capaces de encontrar la fuerza para cambiar y para crear un futuro mejor. El miedo, en este sentido, no es un enemigo, sino un aliado en nuestro viaje de la vida.